¿Ya está? Bueno. Shalom. La vez pasada vimos el libro de Yoshua, más o menos, la idea principal de cómo avanzaba el pueblo de Israel con Yoshua. Y una vez que Yoshua muere, empieza una época que es un poco complicada para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no queda un liderazgo muy claro una vez que Yoshua muere. Fíjense, venían de dos líderes muy fuertes, ¿no es cierto? Moshe, que los saca de Egipto, y Yoshua, que los hace llegar a la tierra de Israel y quien los acompaña en todo el periodo de asentamiento en la tierra de Israel. O sea, tenían un acompañamiento y una base muy fija. Pero tienen que tomar en cuenta que era un pueblo todavía que estaba en formación, no era suficiente tiempo como para establecer un sistema fijo de cómo el pueblo de Israel se manejaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los dos grandes líderes que tuvo el pueblo desde que comienza a ser pueblo, una vez que desaparecen, no quedan un gran sucesor a Yoshua. Y la forma... ¿Se dispersan un poco? ¿O? No, se dispersaron ya en la época que Yoshua vivía. Cuando Yoshua vivía, ya en sus últimos días, nosotros vemos que repartieron los distintos lugares donde se asentaron aquí en la tierra de Canaán, que después nosotros va a pasar a llamar la tierra de Israel, y que ahí se asientan las distintas tribus, pero ya lo tenemos en el libro de Yoshua, que las tribus se asientan no todas juntas, sino cada tribu va toda junta para un lado. O sea, las tierras que tiene la tribu se las reparten entre las distintas familias de la tribu, pero toda la tribu iba junta. Lo que no quedó muy claro, se ve para muchos, era cómo tenía que ser, si tenía que haber un gobierno central o no tenía que haber un gobierno central. Y una vez que Yoshua muere, entonces lo que se ve es que un gobierno central no se consolidó y no hubo, y eso es lo que llamamos nosotros el periodo de los Shoftim, de los jueces, ¿sí? Que van a haber 13 jueces en total hasta que va a empezar a haber un rey, y los periodos de los jueces, por lo que vemos, es que cada uno se tenía que preocupar por sí mismo. Era lo que nosotros vemos, o sea, atacaban a una tribu del norte, entonces buscaba otras tribus cercanas a él para defenderse juntos. O a veces, si había un desafío muy grande, llamaban de repente, alguien tomaba el liderazgo y llamaba a todas las otras tribus a que vengan a pelear junto a él. Y muchas veces ahí lo que vemos es que verdaderamente cada uno está solo por su parte, y no hay un rey en especial que une a todos, o no hay un gran profeta tampoco que podamos decir que todo el tiempo, que todos lo escuchan y que todos van de acuerdo a sus palabras. También la época de los Shoftim, ahí empieza ya muchas veces el deterioro espiritual del pueblo de Israel, y ahí se nos dicen que, por ejemplo, que en muchos momentos ya empezaron a tener el problema de la asimilación. ¿Se acuerdan que en el libro de Yoshua habíamos hablado un poco, que hablaba y advertía muchas veces sobre eso? En el libro de Shoftim se ve que la advertencia no sirvió de mucho, y muchas veces servían otros dioses, entonces le pasaban cosas malas. Entonces le pedían a Hashem, por favor, salvarnos, mandarnos a alguien que nos salve. Llegaba el shofet de turno, los salvaba, estaban tranquilos. Cuando era una buena época, dice el Tanaj, Betishkot haaretz 40 shana, que quedó besheket, ¿sí? En silencio, tranquila, la tierra como 40 años, que es como un periodo de tiempo. Y cuando terminaba tal vez ese periodo, nuevamente volvía, que el pueblo no se portaba bien. Parecían como niños, vieron que hacen algo malo, les pasa algo malo, se ponen a llorar, se dan cuenta que hicieron algo malo, viene el padre, les arregla lo malo que hicieron, están contentos. Después se olvidan, otra vez vuelven. Así es el modelo del pueblo de Israel que se nos presenta en la época de los Shoftim. No piensen que después mejoró. Que en esa época, incluso cuando van a llegar los reyes, que dentro de poco vamos a hablar, muchas veces durante muy pocos periodos mejoró la situación.
Pero eso era mucho lo que se ve en la época de los Shoftim. Raf, ¿cuánto fue que duró el periodo de reinado del rey Shlomo? Todavía no llegué ahí, está salteando tiempos. Es que No, pero vamos a llegar. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Dijimos que no íbamos a ver a todos los personajes. No, ya sé que no vamos a ver a todos, pero todavía no llegamos a los reyes. Vale, Primero quiero que entiendan, o sea, la época de los jueces, cómo está determinada. ¿Quiénes son algunos de los jueces que nosotros conocemos o como grandes nombres? Dvorá Neviá, que ella juzgó al pueblo de Israel y también lideró una guerra que el que peleó fue Barak, pero la que daba, digamos, el tono y decía lo que hacer era Dvorá. También tenemos a Shimshon, todo el mundo escuchó de Shimshon, ¿no es cierto? Sí, es también que era un juez. Dalila fue una de varias, o sea, tuvo varias mujeres. Shimshon, ¿qué? ¿Fue la mala? Yo no, ninguna es buena. Todo de lo que vemos de Shimshon está bien, ninguna es buena. De lo que se ve de las esposas de Shimshon, está también como uno de estos jueces. Hay otros que el nombre es como Gidón, Iftach. Sí, que, bueno, no importa, dijimos no vamos a entrar en todo, no todo juez que estuvo unos años marcó toda la historia del pueblo de Israel. Habían varios jueces en distintas épocas, algunos no iban tanto por el camino de Hashem, había otros que eran terriblemente en contra de la Torah. Algunos de ustedes puede ser que algunos de ustedes estuvieron en el shiur que yo di de Akedat Yitzhak, el shiur de Masuá. ¿Se acuerdan que vinieron allá? Hoy también hay. Para las que quieren venir, y se acuerdan que habíamos visto en Akedat Yitzhak que había también de Iftach, que sacrifica a su hija. Iftach, sí, que habíamos visto que sacrificó a su hija, era también un juez, y eso se nos marcaba también, y los sabios también nos decían todo el tiempo que esto no es lo que Dios nos pide. O sea, el juez, que es quien lideraba y tal vez salvaba a la gente del pueblo de Israel, el juez mismo a veces no iba tanto por los caminos de Hashem, sino que el juez, más que todo, en la gran mayoría de las oportunidades, era alguien que salvaba militarmente a su tribu y tal vez algunas tribus vecinas. No era tanto de estudio de conciencia, sino más como de supervivencia o algún tipo de... Sí, era supervivencia del pueblo, digamos, en su conjunto, o de algunas tribus que se sentían atacadas, ¿está bien? Eso es más que todo lo que se ve en la época esta. Una preguntita. Sí. Pero aquí ya era la época en la que no me acuerdo, quiero ordenar mis recuerdos. Esta era la época en la que estaban ya divididos, tipo el Yehudá y todo el resto, ¿no? Todo sí, estaban divididos en la época de los jueces. Chicas, por favor. Ya en la época de Yoshua, cuando se van asentando la tierra de Israel, ahí ya se dividen y empiezan a vivir de acuerdo a sus tribus. Y las tribus tenían cada una una región geográfica que vivían. No, sí, pero sí hay una época en la que sí se llegaron a juntar una parte de tribus y formaron como una especie de país. Es cuando es el reinado, pero no es en esta época todavía. En esta época, digamos, lo que tenemos son tribus que se establecen, que se siguen el desarrollo de su establecimiento en distintas regiones del país, y cada uno, digamos, como que tenía un gobierno autónomo. No vemos a lo largo del Sefer Shoftim que hay en general un gobierno central. Como máximo lo que hay alguien que va a pelear y exige que todo el pueblo de Israel venga a pelear con él. Eso es lo único que, digamos, que vemos. Incluso vemos que a veces ni siquiera tenían el mismo acento. Hay un episodio que se fijaban quiénes eran la gente que eran de Efraín por cómo decían una palabra, Shibolet o Sibolet. Está bien, o sea, ni siquiera tenían hablaban todos de la misma manera. O sea, cada uno como el mismo idioma, pero cada uno en su región y en su casa. No algo general. O sea, una época bastante difícil.
lo que podemos llegar a ver, y desde el punto de vista espiritual tampoco los vemos que están muy elevados. Ahora, ¿cuándo sí parece que van a estar muy elevados? Cuando llega la época tal vez de el último Shofet, que ya no lo encontramos en el libro de Shoftim, que va a ser Shmuel. Cuando Shmuel aparece, digamos, en la historia, ahí aparece como el Shofet ideal, como que también iba y recorría los pueblos y juzgaba a la gente en sus lugares y no esperaban que la gente venga a él. ¿Qué? Shmuel Anabí, el profeta Shmuel, que lo conocemos más como Shmuel Anabí. O sea, fue las dos cosas. ¿Qué? Era Shofet y era... Exactamente, él era Nabí, era profeta y era Shofet, o sea, como que tenía la responsabilidad tanto qué le iba a pasar militarmente tal vez al pueblo de Israel o cómo se tenía que guiar, y por otro lado también era quien era el profeta del pueblo de Israel. Y los distintos capítulos del Tanaj al comienzo del libro de Shmuel que hablan de él, entonces nos hablan sí de alguien como que espiritualmente estaba muy bien, y que es alguien que desde pequeño se dedica a la parte espiritual y que no busca su bienestar económico como tal vez buscaron todo tipo de otras personas que llegaban a un puesto parecido, y como con Shmuel parecería ser que llegaron a el ideal de lo que el pueblo podía llegar a esperar. La gran sorpresa es que cuando Shmuel llega anciano, cuando Shmuel llega a estar viejo, el Tanaj nos dice que los hijos de él no eran como él y eran gente que les gustaba el dinero. ¿Entienden? O sea, que les gustaba, a veces cuando la gente iba a ver un profeta les llevaba cosas, pero se ve que ellos exigían más de lo que había que llevarles, o ellos esperaban también que les den un poco más de lo que había que dar, y el pueblo ve eso, y el pueblo le van a decir a Shmuel, le van a decir, tú ya estás viejo y tus hijos no van por el camino de Hashem tal vez como tú fuiste. O sea, vemos que el sistema de esperar, de tener un buen juez, un buen shofet, y que después esto pase a sus hijos, es un sistema que no funciona. O sea, el sistema antes no era... ¿qué? No era familiar, No era quien, lo que se ve en el Sefer Shoftim, el que era el shofet era el que tenía la posibilidad de ir a pelear. Ese era el shofet muchas veces. Económicamente hablando, no, más militarmente hablando. ¿Entienden? También vemos hay uno que dice que era hijo de una mujer prostituta y que lo pusieron de shofet. Entonces entonces ¿por qué ponen a alguien de un nivel? La gente que buscaba a alguien que lo salve. O sea, vean que un hombre puede ser de muy mala reputación, o que no lo querían, o que pensaban que venía de una relación ilícita, pero que podía tener gente que iban a la guerra a su alrededor, estaban dispuestos a que esos sean los jueces, los shoftim. ¿Entienden? O sea, cualquiera que nos pueda, en otras palabras, a quien agarraba, cualquiera que nos salve de los enemigos, que venga y que nos lidere. Eso era más o menos lo que van a ver a lo largo del libro de Shmuel. Y se acuerdan que Yoshua, también Moshe, advirtieron mucho de las influencias que tenían alrededor. Y el libro de Devarim da una posibilidad de que el pueblo, cuando iba a estar en su tierra, que iban tal vez a pedir tener un rey, como todos los pueblos que tienen a su alrededor. Y una gran pregunta que hacen muchos jajamim, y que se ve también en la Mishnah, es si había una mitzvah de poner un rey, o si la Torah solo da la posibilidad, si es que quieren poner un rey, que lo pongan. Porque la Torah dice, si cuando vas a venir vas a pedir un rey como todos los pueblos que tenés alrededor, entonces ahí te habrás de poner un rey. ¿Y eso qué significa? Preguntan. ¿Que hay que ponerse un rey, o que si vas a querer un rey puedes ponerte un rey? Y el final de la época de Shmuel,
cuando el pueblo ve esto, que los hijos de él no van por su camino, y hay que recordar que Shmuel entra, digamos, a ser el líder espiritual después de que los hijos de su maestro, que eran los hijos de Elí, que se llamaban Jofni y Pinjas, tampoco iban por el camino de su padre. ¿Entienden? Antes de Shmuel había alguien que era una persona que estaba, digamos, conectada con la parte espiritual, que era Elí, y sus hijos no. Después de Elí viene Shmuel, que no era su hijo físico, era tal vez su hijo espiritual. Él está conectado con Hashem, y que ve el pueblo que los hijos de Shmuel no son los que pueden continuar. Entonces el pueblo empieza a buscar tal vez otro modelo, y ellos ven tal vez que los pueblos que tienen alrededor, que tienen un rey, tienen reyes, y entonces ellos tal vez piden que queremos también ser como los pueblos alrededor nuestro y queremos tener rey. Sí, Mijal. Eso no tiene nada que ver con las 7 leyes mágicas, que una de las que dice es elegir como un tribunal, o no tiene nada que ver. ¿Un tribunal de qué? De como de justicia. No sé si tiene esto que ver con un tribunal. Lo que el pueblo veía es que el pueblo veía por un lado que tenían necesidades, ¿sí? Una necesidad muy clara de pelear contra los enemigos que tenían a su alrededor. ¿Está bien? Eso es una necesidad muy clara que el pueblo veía, que ellos tenían. Y tal vez ellos no se sentían seguros con los líderes que a cada rato cambian y no sabemos quién lo va a seguir. No sabemos quién va a estar a continuación, o nadie se prepara para continuar, porque nadie espera que, porque mi padre era, o es más, vemos constantemente, si tu padre era, tú no sigues. Entienden que era algo de quién agarra el poder por un tiempo, o quién nos salva por un tiempo, y eso es lo que ven. Y tal vez el pueblo se cansó de ese modelo. ¿Quieres preguntar algo más? No. Bueno, ahora, cuando llegan a Shmuel con este pedido de un rey, cuando Shmuel toda su vida fue sumamente fiel, sumamente estuvo apegado a Dios y fue muy honesto y no buscó su puesto para obtener bienes materiales, Shmuel se lo toma muy mal, ¿sí? Se lo toma muy mal esto que vienen y le piden rey, como que lo están acusando de que él roba, de que él saca cosas, y Dios le dice a Shmuel que no están saliendo contra él, contra Shmuel, sino están saliendo contra Dios mismo. Y Dios le dice a Shmuel, si ellos quieren rey, van a tener rey, dales el rey, pero tenés que advertirles qué significa tener rey. Y Shmuel hace sus grandes esfuerzos de explicarles muy bien lo que significa tener rey, qué cosas de ellos le van a tener que dar, de que el rey va a cobrar los impuestos, de que la cosecha que ellos cosechen no va a ser solo de ellos, va a ser del rey, de todos los que lo ayudan y todas esas cosas, pero nada de todo lo que dice atemoriza al pueblo. O sea, el pueblo que querían el rey, y no les importaba demasiado todo lo que Shmuel decían. Algo que es muy interesante es que el pueblo quería el rey, pero el pueblo no dicen, este es nuestro rey. Algo que es una genialidad desde el punto de vista de, si es un punto de discordia, que le dicen a Shmuel, que Shmuel diga quién es el rey. ¿Entienden? O sea, esto no se puede interpretar que es una rebelión contra Shmuel. ¿Entendieron? No se tienen que rebelar contra mí. No, o sea, en algún momento la iba a decir. Y bueno, había que decirlo, ¿no? O sea, no hay que rebelarse. El pueblo no es, o sea, le hacen entender a Shmuel que no es una revuelta contra él. Si es una revuelta contra él, nunca le iban a decir, ¿sí? Que él escogiera. Claro, es lo mismo que vengan ustedes y me dicen, Shmuel, no queremos más que seas más nuestro moré, no nos enseñes más, pero tú puedes elegir a quién nos va a enseñar el lugar tuyo. Ay, no, sí. Sí, gracias. Suena muy mal.
No, pero entienden como... Sí, no quieren desbancar, pero hagan. Como que Shmuel es el que tiene el derecho a elegir el futuro rey, y es algo como que puede ser de un lado, el pueblo quiere un rey pero no están tan en contra de Shmuel y no desconfían de él. Por otro lado puede llegar a ser que acá hay un traspaso de poder en forma organizada y ordenada. La rebelión de la granja. ¿Entienden? No es que vamos a derrocar a alguien y que se caiga todo lo que hay, sino vamos a hacer que esto continúe de una manera distinta y ordenada. ¿Entienden? De esa manera es lo que le dan a Shmuel, que empiece a elegir... Shmuel no podía hacer porque era anciano. Porque ya era muy... No, ya estaba claro que eran sus últimos Porque él de por sí días. ya estaba en el poder. No, ya estaban sus hijos, ya se nos dice que gente iba a ver a sus hijos, a los hijos de Shmuel. O sea, porque ya estaba anciano. O sea, estaba muy claro que no era algo en contra de Shmuel, sino era una búsqueda de una continuidad distinta. A veces las personas están dispuestas a pagar ciertos precios, ¿no es cierto?, para sentirse más protegidos, o por saber que no están a la deriva. Y se ve que tal vez el pueblo de Israel en ese momento no se sentían protegidos con el sistema de jueces, ¿entienden? No se sentían seguros con estos que no sabían quién es el líder del mañana. En muchos lugares es interesante que hasta hoy en día lo pueden ver en muchos países árabes, donde tal vez ahí la conducción del pueblo a veces pasa de padre a hijo, o en ciertos lugares pasaba. Muchas veces los hijos uno ve que fueron a estudiar a grandes academias, algunos iban a Inglaterra a estudiar todo tipo de cosas especiales, como que son cosas que un príncipe o un futuro rey tiene que saber y aprender. O sea que cuando alguien sabe que va a ocupar un gran puesto, se va a preparar, ¿entienden? Y no es algo como, ay, me vino de repente. Tal vez esa era un poco la intención que tenía el pueblo, aunque Shmuel trata todo el tiempo de advertirlos del precio alto que tiene de tener un líder que recibe prácticamente todo el pueblo. Que a veces el que es elegido como líder pasa a ser un poco como déspota, ¿entienden? Al principio no era nadie, o no era nada, o no era nadie muy importante, y cuando toma el poder, se acapara todo el poder y empieza que todo sea para él y para todos los que están a su alrededor. Cosa que no sigue pasando, ¿no es cierto? No pasa hoy en día, ¿no es cierto? Todo lo contrario. ¿No es cierto? Nosotros que venimos de Latinoamérica, en nuestra mayoría, pudimos ver más de una vez como alguien ocupa un puesto. No, ¿dónde? Y ¿qué? Ustedes se salvaron. Yo vivo acá, yo no veo acá demasiadas, una sola, ¿no? ¿Qué? Cuando no hay demasiadas argentinas acá hoy. ¿Cuántas hay? Ni una. Ni una. Bueno, yo estoy mucho tiempo acá ya. ¿Qué? Los venezolanos sí nos alegramos de que haya pasado. Najón, porque ahora se piensa que tal vez se espera que influencie otros lugares de Latinoamérica. Pero no entiendo qué está hablando. Que la Argentina, digamos, un gobierno que era de ese estilo, que se veía mucho esto del apoderamiento del poder en forma no tan democrática, sí, no ganó las elecciones, digamos. Ahora, lo que era ese es el peligro a veces de los reyes, que Shmuel advierte eso, pero como les dije antes, el pueblo está dispuesto a tomar los reyes así, y en un principio, cuando comienzan los reyes, en general, la cosa iba bastante bien, sí, iba bastante bien. Las primeras épocas de Shaul fueron muy bien, hasta que Shaul, no escuchó lo que tenía que hacer, por ejemplo, con la guerra contra Amalek. Entonces después, el reinado de Shaul
lo pierde finalmente, él muere en la guerra, pero tampoco sus descendientes van a seguir con el reinado tal como le dijo Shmuel en un momento a Shaul por no haber cumplido la palabra de Hashem. O sea, como en un principio está el rey que se le da poder, pero está el profeta, el Naví, como que quiere encarrilarlo al rey, ¿entienden? Como que no es bueno que haya una persona con todo el poder espiritual y con todo el poder físico o militar o material. Y muchas veces se ve eso del profeta que trata de encaminar al rey. Y vamos a ver que profetas a veces también vienen y corrigen a David Amelech, al rey David, que quieren corregirlo. Y hay veces también que vemos eso durante toda la época que existía el primer Bet HaMikdash. Vamos a ver muchos encuentros del profeta y el rey. Por ejemplo, el profeta Ishayahu, que estuvo en contacto con varios reyes, no con solo uno. En su época hubo varios reyes. Y el último profeta, prácticamente cuando se destruye el primer templo, el profeta Irmiyahu, que salía abiertamente y en forma muy fuerte en contra de lo que el rey hacía. ¿Entienden? Como que Dios da la posibilidad de que haya el rey, de acuerdo al pedido del pueblo, pero sigue enviándoles todo el tiempo la corrección espiritual del Naví. O sea, el profeta bíblico, el profeta del Tanaj, es aquel que grita y exige y pide por la justicia. ¿Entienden? Por la justicia y por el apego del ir por los caminos de Hashem, por los caminos de Dios. Eso es lo que van a ver durante todo el tiempo. En forma concreta se va a ver todo el tiempo eso. Y es un buen modelo, ¿no es cierto? Es un buen modelo de que tenemos que entender que ningún ser humano es tan bueno que tenga tanta fuerza en sus manos. ¿Entienden? O de que todo ser humano, por más que al rey se le dé toda la fuerza física, militar y material, tiene que saber que tal vez espiritualmente hay alguien que también tiene que tener el derecho de poder corregirlo a él. Y ese es el modelo, digamos, que nos propone, que empieza a proponer el Sefer, el libro de Shmuel. Un poquito de Shaul y con esto terminamos hoy. El rey Shaul, que fue el primer rey de Israel, Dios le dice directamente a Shmuel que tenía que elegirlo a Shaul, como que tenía muy buenas condiciones, como que era muy elevado, era una de las personas más elevadas del pueblo, y cuando lo quieren nombrar rey él se esconde. Ese es lo que nos muestran como el primer rey de Israel, que los Jajamim nos dicen: aquel que persigue atrás del honor, del kavod, el honor se escapa de él. Así debería ser el rey de Israel, y así debería ser Shaul. Y eso puede ser una señal de humildad también, ¿no? Que tipo no quería que tampoco lo expusieran a tanto público. Así se ve en un principio de Shaul, se ve una persona con mucha humildad. ¿Está bien? Así se lo ve a él. Ahora, Shaul va a gobernar todo el tiempo de que escucha la palabra de Hashem, pero no va a ser así con todos los reyes de Israel. Vamos a encontrar también reyes que se nos hablan que no siempre iban por el camino correcto de Hashem, y a veces seguían ellos reinando. O sea, el periodo no hay que hacerse una imagen de que en la época del primer Bet HaMikdash era todo excelente, todo funcionaba bien. Muchos momentos las cosas no funcionaban tan bien, y tal vez eso nos muestra que Hashem nos da la posibilidad de elegir, ¿entienden? Si uno va leyendo el Tanaj, uno ve todo el tiempo que la elección de por qué camino ir está en las manos de las personas, y si las personas deciden ir por el mal camino, van a tener un mal camino, ¿entienden? En la Torá da una promesa de que el pueblo de Israel no se va a no va a desaparecer, entonces no va a dejar de estar en la historia, y esa promesa todo el tiempo se cumplió. Pero el Tanaj no nos promete que el pueblo de Israel siempre le va a ir bien.
¿Entienden? Una cosa es no desaparecer, otra cosa es que siempre te va a ir bien. Y Bueno, pero eso es un paso bueno. eso es un paso bueno, o sea, de que No. podés Por ahora. estar en situaciones difíciles, pero como pueblo vas a salir adelante. Como hasta ahora. Puede ser que en forma personal no, Exacto. pero como pueblo sí. Sí. Bueno, pero eso es tipo, siempre fue así. Por eso. No, porque está- Siempre fue así en el pueblo de Israel. No, en Hubo, ningún momento se va, bueno, con el Mashiach. son promesas que están escritas en la Torá. Siempre, de que siempre van a... De que el pueblo de Israel, incluso que va a ser perseguido y que iba a ir a la Golá, a la diáspora, que el pueblo de Israel no iba a desaparecer, que Hashem se iba a acordar de sus promesas a los patriarcas, y que el igual pueblo de es un Israel precio iba... alto. ¿Qué? Igual es un precio Igual es un alto, precio porque alto, tienes no que estoy pagar. diciendo que no, pero también hay que ver las cosas como son. Hay gente que tiene una visión muy blanca y negra de lo que tendría que ser la justicia divina, ¿entienden? Que ellos piensan, si hago las mitzvot de Hashem, ¿por qué me va mal? Me tiene que ir bien. Entonces, bueno, no siempre ves eso de todas las fuentes. Hay gente que hizo las cosas bien. Jajamim tratan de dar todo tipo de respuestas. No vamos a entrar ahora en eso porque no es nuestro tema, pero entonces tal vez quedémonos con el modelo que les dije, que el rey es permitido por Hashem, pero es juzgado o advertido o corregido de acuerdo a sus acciones. Y bueno, en las próximas clases vamos a ver algunos reyes y las principales acciones que hubo. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. El Shiuroi.